Es un gusto tener hoy una clase teórica de manera virtual de las cátedras Cultura para la Paz y Derechos Humanos. La Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y los profesores invitados, es un lujo, es un honor, son de la que nos van a estar acompañando hoy. Tenemos al doctor José Antonio Ñique de la Puente, que es profesor principal y ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al querido doctor Luis David Fernández Zambrano, periodista, profesor y coordinador general de la Cátedra Pérez Esquivel de la... Bueno, en primer lugar, es un completo honor para mí volver a la Benemérita Universidad de Buenos Aires, que es indudable crisol de encrucijadas, esperanzas y rumbo de nuestro continente, no tan adolescente. Yo quisiera agradecer la interés volitiva de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por invitarnos a formar parte de su plana docente dentro de una de las facultades más refulgentes del mundo. De igual manera, quisiera saludar y felicitar a la doctora Sonia Wiener y a Carolina Mera, la decana actual de esta facultad, por despejar los baches administrativos, facilitando la consolidación de esta clase bajo un formato virtual. Y a cada uno de ustedes por rendir tributo a la inteligencia y a la razón con los pasos seguros o tal vez indecisos que trazan en sus vidas. Hablaremos hoy de un tema acaso infinito, pero todos los temas lo son, todos los temas se pierden en el recoveco del misterio, como nos enseñaron los filósofos herméticos de Alejandría. Hoy hablaremos sobre los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Y quiero recordar que hace muchos años un profesor de Harvard sobre derechos humanos, llamado Stephen Marx, publicó un manual sobre este tema para analizarlo desde una concepción normológica, axiológica y sociológica. Sin lugar a duda, estamos frente a un pomposo reflejo anglosajón de la teoría trialista del mundo jurídico, inaugurada por el jurista alemán Werner Goldschmidt, que curiosamente se nacionalizó argentino porque llegó en 1949 a Buenos Aires, y que su discípulo argentino Miguel Ángel Ciuro Caldani, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, también continúa, y de manera análoga con Miguel Reale en Brasil o mi compatriota Carlos Fernández Cesarego en el Perú. Sin embargo, ya siglos antes, queridos estudiantes, una década antes de sus clases en la Universidad de Berlín en 1813, Arturo Schopenhauer, un filósofo muy discutido, muy sobrevalorado, pero también muy ignorado, publicó un libro un poco olvidado, pero muy importante, que lleva por nombre Die Vierfache Wurzel des Prinzips der hinreichenden Grundes, titulado en español La cuádruple raíz del principio de la razón suficiente, en donde conjuntamente con Immanuel Kant y Platón se unen al unísono para indicarnos que en el mundo de los análisis filosóficos nunca debemos abusar del principio de homogeneidad ni tampoco del principio de especificidad, que en palabras del filósofo griego del siglo V a.C., Platón, fueron arrojados de la mansión de los dioses junto al fuego de Prometeo. Y es la razón por la cual pienso que cada vez que tratamos de compartimentalizar los estudios filosóficos, corremos el riesgo peligroso de soslayar algunos planos o dimensiones también muy importantes que pueden construir en sí mismos un universo paralelo de análisis. Y justamente, queridos compañeros y alumnos, esto pasa cuando se estudia los derechos humanos desde una rúbrica filosófica, por el mismo hecho de que la filosofía no parece tener límites duros para entenderlo todo. En todo caso, yo agregaría la dimensión normológica, axiológica y sociológica que nos plantean los juristas realistas del mundo jurídico como Goldschmidt, Miguel Ángel Ciuro Caldani, Miguel Real, Leo Carlos Fernández Cesarego, otras dimensiones muy importantes como la económica, cómo opera la economía en el cumplimiento de los derechos humanos en América Latina, que algo que tanto le interesaba, pero en otras épocas, a Carlos Marx, a Aristóteles o el mismo Adam Smith en Escocia, y la dimensión de la política entendida como el arte de gobernar un territorio, o la histórica, como nos enseñaba este gran intelectual francés Avicii. En fin, son muchas las formas en que podemos examinar la naturaleza filosófica de los derechos humanos, desde la finitud hasta la infinitud.
Pero como dijo Borges, la relación entre lo finito y infinito está cobijada en el crisol del misterio. Sin embargo, Giddens, un intelectual muy trabajado en la Facultad de Ciencias Sociales de esta casa de estudios, nos enseñó que la división entre disciplinas de los conocimientos son casi relativamente imaginarias, y por ende los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, al igual que la naturaleza ontológica de la humanidad, no son otra cosa que los ríos cambiantes de Heráclito, que se reconfiguran ante la mirada exógena con el trajín apasionado del tiempo. Pero en fin, ya que estamos hablando de los derechos humanos, volvamos necesariamente al Belén histórico de los derechos humanos, marcados por el ímpetu del liberalismo clásico, el constitucionalismo embrionario, la entronización de la metafísica escolastizada y la impronta del naturalismo que circundaba por aquel entonces los destinos de la humanidad. Yo diría, en razón a esto, que Marcelo Rafín, que es el autor del texto que estamos trabajando en esta unidad, nos señalaba que el liberalismo clásico de John Locke brota en un contexto en donde la clase social burguesa aspiraba a quitar el poder a la monarquía absolutista inglesa para comerciar con cierta libertad. Y esto justamente, queridos estudiantes, se canalizó con la creación de los derechos humanos de primera generación referentes a la propiedad privada. Por otra parte, yo creo que cuánta razón atesoraba el poeta Virgilio cuando nos advertía que inventar es recordar e ignorar es olvidar. Yo creo en este sentido que los que inventaron las bases filosóficas de los derechos humanos de la primera generación olvidaron o ignoraron que la naturaleza humana, inalienable, o la categorización de la universalización racionalista de los derechos humanos tan solo es una concepción tal vez romántica y un poco idílica, pues el mundo no es solamente Europa y la historia no se detuvo definitivamente en el siglo XVIII. Es decir, tanto Locke como Kant no rompieron con ciertas tradiciones que no guardan relación con la naturaleza dinámica, transmutable, reconfigurable de los horizontes de la realidad. He ahí la razón central del mundo, como diría Pablo Neruda en los cumpleaños de los seres humanos, que se levanta la polémica histórica que compete a esta clase entre el universalismo y el relativismo cultural de los derechos humanos, pues cada sociedad tiene su propia historicidad contingente, sus propios sistemas morales, también tiene justamente su propio relativismo cultural por sus propias construcciones sociales. Frente a la conceptualización efectuada en líneas generales tal vez, no sé si en todas partes, pero sí creo que el cuestionamiento y el desafío filosófico y cultural que aparece de inmediato es cómo puede conciliarse el universalismo de estos derechos y la diversidad de las formas humanas, cómo hacer vivir el conflicto y la tensión propios en los mundos humanos, cómo encontrar un fundamento plausible de los derechos humanos. Probablemente es necesario hablar no de un fundamento de los derechos humanos, sino de muchos fundamentos filosóficos de los derechos humanos. En fin, en razón a este último aspecto, podemos decir junto a Georg Friedrich Hegel, en latín, centro erat semper vacua, o en español, el centro siempre estuvo vacío. Es decir, no hay fundamento último de la realidad, y de manera unísona se nos une tal vez el jurista italiano Norberto Bobbio, tan citado en la teoría política cuando nos dice que en su libro Los Fundamentos del Derecho del Hombre, la ilusión del fundamento absoluto. Es decir, esto me lleva a pensar que en este constante ir y venir de los acontecimientos, cada época y cada zona tiene su signo y su preferencia, su necesidad y su solución. No hay que zozobrar, por ende, a la ilusión y el espejismo de hallar el fundamento último, que es una empresa sublime, pero creo que un poquito desesperada, sino más bien tener el coraje y la valentía para reconocer que algo así como el fundamento último no existe. Incluso las consecuencias pueden ser no solo decepcionantes, sino sobre todo desesperantes y tal vez un poco enojosas, no solamente para mí, sino también para muchos. Queridos estudiantes, yo creo que hay que decidirse a reconocer que detrás de la máscara del fundamento último, intemporal y universal, no hay más que el vacío humano que intenta disfrazarse de absoluto a cualquier precio. En otras palabras, dejar de intentar de llenar
el túnel de Danaides durante los tiempos de Ogaño o durante los tiempos contemporáneos.